participar de manera activa. Pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento y tendremos una sesión de preguntas al finalizar las presentaciones. Agradecemos pues apagar sus micrófonos y activarlos únicamente si desean hacer alguna intervención. Sin más preámbulos, pues profesora, bienvenida, muchas gracias por su acompañamiento y también a ustedes gracias de nuevo por unirse a nosotros. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho para todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, Milena, muchísimas gracias. Para todos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad y compartir con ustedes este espacio, pues relativamente corto para todo lo que hay que hablar acerca de la salud mental. Pero pues es igualmente la invitación, es como un abrebocas a que nos dispongamos a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a seguir investigando acerca de estos temas que indudablemente, como decía Milena, pues nos tocan hoy en día, que están a la orden del día porque se han incrementado en su aparición y porque después de la pandemia pues empezamos a tener varias incidencias, que tenemos un reconocimiento de la importancia de la salud mental, claro que sí, pero que se han incrementado nuestros trastornos, también ahí tendríamos que dar un claro que sí. ¿Listo? Entonces, la idea es que les voy a hacer una breve presentación de a qué es lo que nos estamos enfrentando hoy en día, todas las personas que desde diferentes escenarios estamos trabajando con salud mental, desde los colegios, desde las universidades, desde las empresas mismas y pues quienes están directamente relacionados con estos temas en entidades de salud o desde su ejercicio profesional individual. ¿Listo? Entonces, de nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la UD Cataluña a este encuentro. Les voy a compartir mi pantalla y vamos entonces a empezar a ver aquí. ¿Dónde estoy? No, ay Jesús. Sí. Oh, por Dios. Me perdí de dónde estoy con ustedes. Espérenme un segundito porque no sé dónde los tengo que buscar aquí. Ok. Acá. Listo, ya. Entonces, voy a compartirles aquí ya. Gracias, Franklin. Bien. Me estoy ya compartiendo acá la presentación. Quisiera que ustedes, por favor, me confirmaran si ya se ve ahí la presentación. Ya la vemos, sí, señora. Sí, maestra. Señora, ya. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la entidad encargada de hacer todos estos, sobre todo estos conteos y llevar todos estos registros de cómo está la salud mental en el mundo? Pues es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo define la OMS la salud mental? Nos dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, desde esta definición estamos viendo que el hecho de que la persona se sienta sana mentalmente nos está diciendo que puede desempeñarse de forma adecuada en las diferentes esferas en las que está involucrado, o en la parte académica, o en la parte laboral, o en la parte social, e indudablemente desde su individualidad. ¿Qué nos refleja hoy en día la Organización Mundial de la Salud? Nos presentan este panorama. Bueno, con pandemia, antes de adentrarnos en esta gráfica, con pandemia se encontró que las personas, este encierro, que era algo para lo que definitivamente no estábamos preparados, que no lo estábamos esperando, estábamos
los seres humanos convencidos de vivir de manera muy autónoma, de ser capaces de organizar nuestras vidas y de organizar nuestros tiempos y de nuestra libertad. Y de pronto nos dijeron, no, usted se queda encerrado, usted tiene que convivir en un espacio, salir es un riesgo para su salud. Tuvimos situaciones como, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a hablar de los trastornos así rápidamente, pero por ejemplo, un señor que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y estaba categorizado dentro de los limpiadores. Entonces, esta persona si estamos diciendo que hay un trastorno obsesivo compulsivo, primero es un trastorno que tiene como base un trastorno de ansiedad y está pensando constantemente tiene una idea allí prevalente fija y sus conductas lo que buscan es tratar de calmar la ansiedad que le provoca esa idea. Y entonces este señor, esto es una situación real, este señor está con este trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad y pues junto con el terapeuta están trabajando todo el tiempo pero mire, de un virus no nos vamos a morir, no hay necesidad de que usted se lave las manos de manera frecuente, no hay necesidad de que usted tenga tantos cuidados, tantas precauciones, que esté limpiando, que se esté aislando, porque pues no, el mundo no presenta ese riesgo. Y llega pandemia. Y llega pandemia y entonces encontramos que de un virus sí nos moríamos y que sí necesitamos todos esos cuidados y que sí teníamos que mantener las distancias y que entonces todo lo que se había podido trabajar mentalmente con ese sujeto, pues se vino para atrás. De hecho, él decía, es que me dijo mentiras, o sea, de un virus sí nos morimos. Entonces, bueno, sí, de un virus sí nos morimos. Ha ocurrido muy pocas veces en la historia de la humanidad, pero pues sí nos moríamos, o sea, aunque pensábamos que no. Encontramos situaciones en las que, por ejemplo, niños que estaban en el colegio, que eran muy participativos, el hecho de tener que estar encerrados en su casa, que el profesor no les prestara atención, que ya para levantar la mano y para participar en clase, pues yo tenía que ir a presionar la manito aquí del computador y esperar a ver si el profesor me daba la palabra, pues todos esos cambios empezaron a suscitar una cantidad de trastornos en el ser humano. Algunos que ya estaban latentes se exacerbaron y otros que no estaban presentes pues aparecieron, además de todos los otros riesgos. El hecho mismo de dificultar nuestra socialización. Los niños de preescolar, o sea, yo digo que esas profesoras de preescolar eran unas magas, o son unas magas, porque es que si yo que soy docente en varias universidades a nivel de pregrado y de posgrado, a veces sentía la dificultad de poder captar la atención de mis estudiantes a través de la pantalla durante 2 horas o el tiempo que durara la clase, pues imagínese usted con un niño de 2 años o de 3 años que pinte, que coloree, que ponga la témpera o la plastilina, pues muy, muy difícil. Pero ¿de qué adolecen ahora esos niños de pronto? De sus habilidades a nivel de socialización. ¿Por qué? Porque después de enfrentarme al colegio, a que es que tengo a mi amiguito aquí, que mi amiguito me quita el color y que me quita la témpera y que se me come la plastilina, pues yo no estaba preparado para eso porque es que yo hacía mis tareas solo. Y adicionalmente encontramos situaciones mucho, mucho más críticas como que tengo que vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mi agresor en la casa. ¿Mm? Si mi pareja era el agresor o si el hermano, el tío, el abuelito o el amigo o el vecino o el primo era quien hacía unos acercamientos y unos tocamientos y unos abusos sexuales de la niña, por ejemplo, y ahora entonces me toca estar con él todo el tiempo aquí encerrada. Pues fueron muchas, muchas situaciones que llevaron a que la salud mental entrara en una crisis aún mayor, ¿no? El interés por la salud mental no es nuevo, indudablemente es algo que se ha venido estudiando a lo largo de la historia, pero que en el momento, en la edad contemporánea en la que nosotros estamos, ha cobrado importancia. Hay unos estudios que nos están demostrando que un altísimo porcentaje de enfermedades físicas tienen un origen y un componente emocional, hasta el cáncer. ¿Sí? Muchos estudios nos están demostrando que el cáncer tiene un origen emocional. El dolor de cabeza, la migraña, el dolor de espalda, el dolor de las articulaciones. Todos ellos nos están reflejando una cantidad de miedos, de temores, de frustraciones, de dolores que tenemos allí guardados. Entonces, poner la lupa sobre esta dinámica
pues es importante para el ser humano. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy acá a la gráfica que les iba a mostrar. Ya miro, sé que hay algunas presentaciones, bueno, algunos comentarios seguramente, entonces ya los voy a mirar para que hablemos al respecto. Entonces, mira, se encuentra que actualmente en la población, en general en la población mundial, hay un incremento del 88.33% en los trastornos del estado de ánimo. En los trastornos del estado de ánimo estamos hablando de depresión, bueno, de todas las diferentes escalas de los cuadros depresivos, del trastorno bipolar, de una ciclotimia, de una distimia, todos esos eventos están aquí. Entonces, trastornos depresivos, trastornos del estado de ánimo, un 69.26% de trastorno, esto es de trastornos del control de impulso. Entonces tenemos personas que no logran controlar sus emociones, que no logran controlar sus impulsos, su agresividad, su irritabilidad, que son personas muy reactivas y entonces todos estamos, incluso escucho a muchos de mis consultantes o de las personas con las que comparto que dicen, hasta conduciendo uno tiene que estar a la defensiva, porque todo el mundo se mete, todo el mundo maneja de forma agresiva, todo el mundo quiere tener el dominio, todo el mundo quiere tener el poder. Entonces, bueno, se ve en nuestra realidad. 45% de trastornos de tipo psiquiátrico. No, psiquiátrico era el 88, perdónenme. Y del ánimo eran 45, psiquiátricos 88. Trastornos de ansiedad, 29.11%. Y 35% en trastornos de sustancias psicoactivas. Aquí no está reflejado otro trastorno que también se los menciono en un momentico, que es todos los trastornos de la conducta alimentaria, que además en los jóvenes se ha visto también un aumento considerable. ¿Por qué? Ahí tenemos es que mirar las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Pues que son una manera magnífica para comunicarnos, para la inmediatez, para el agilismo, para muchos, muchos puntos a favor. Contamos con esas redes sociales. Imagínense ustedes pues en la época de Jorge Isaac, cuando escribió María. Pues esta María escribía una carta y de aquí a que le llegara a Efraín a Europa eran más o menos 3 meses y ella le había escrito en la carta que es que voy a ir al río. Pues ya fue hace 3 meses al río. Y mientras se devolvía él con su mensaje de que, bueno, espero que hayas disfrutado tu viaje al río, pues eran más o menos otros 2 meses. Hoy en día tenemos una inmediatez, pero también nos ha llevado a que especialmente, bueno, con una alta incidencia los jóvenes, pero también los adultos y los adultos mayores. Una casi que adicción a las redes sociales, al celular, a estar conectados en el computador. Y entonces allí, ¿qué nos muestran? Nos muestran cuerpos perfectos, vidas perfectas. Yo incluso le digo a mis consultantes a veces cuando me dicen, pero es que fulana, no sé, claro, usted, dígame si el día que usted está triste, usted pone la foto de que está triste. No, usted pone la foto el día que está feliz, el día que le fue algo salió algo muy bien, el día que... Y entonces yo no me puedo guiar con que esa es la única realidad, pero es la realidad que ellos están leyendo. Y no tienen herramientas para enfrentarse a todas las situaciones del mundo real. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos está mostrando este panorama. Entonces nos dice, en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. ¿No? Tenemos en consulta muchos jóvenes que de pronto uno de los jóvenes me decía, es que yo siento que el mundo va muy rápido. Yo siento que el mundo va más rápido que yo. Empiezan a tener disociaciones, empezamos a tener una cantidad de trastornos o de situaciones de tipo mental. Esto supondría pues el 13% de morbilidad en este grupo etario. La depresión, la ansiedad, los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad también entre nuestros adolescentes. Y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes o entre las personas de los 15 a los 29 años. Les decía que no tenemos los recursos para enfrentarnos al medio. No sabemos manejar una frustración, no sabemos hacer un adecuado duelo de cualquier cosa. Terminé con mi novia, pero es que llevábamos 2 meses, no importa, se me acabó el mundo.
fui despedido del trabajo, se acabó mi relación de pareja, se murió mi mascota. Entonces no tenemos los recursos dentro de nuestro interior para poder afrontar esa situación, no sabemos cómo salir adelante y pensamos que la única solución es la muerte, es el suicidio. ¿Listo? Hoy en día, entonces, también tenemos a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y en el 2020, la Organización Panamericana de la Salud nos define la salud mental como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacerle frente al estrés normal de la vida, trabajan de forma productiva y fructífera y contribuyen a sus comunidades. Listo. Voy a ver por aquí un momentico. A ver qué tenemos. Ay, no. Esto se estaba proyectando aquí también. Y no sé por qué, no sé ahora cómo lo cierro. Ah, ya lo cerré. Pasó ahí. Listo. Las profesoras. Sí, Joana, exactamente. Las profesoras de los jardines infantiles. Muy, 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 muy complicado. La tuvieron que desarrollar ellas también todas sus habilidades creativas, pedagógicas, didácticas y demás. Muy bien. Listo. Entonces, ese era nuestro panorama inicial. Ahora, vamos a ver, esto era a nivel mundial. Ahora, a nivel de América, ¿qué encontramos en la salud mental de América? Vemos aquí algunos de los criterios que hay a nivel general. Miren, más de 4 de cada 10 personas en Brasil ha tenido problemas de ansiedad y 6 de cada 10 personas ha tenido problemas de depresión. Esto estamos hablando post pandemia. Entonces, es un índice altísimo. O sea, estamos diciendo que tanto la ansiedad como la depresión casi que están al orden del día. Ahora, los síntomas de depresión se quintuplicaron en Perú y hasta, miren que en Canadá, donde nosotros decimos, ah, no, pero pues es que Canadá es uno de los mejores países para vivir, las condiciones de vida y todos, bueno, no todos, pero pues varias personas quieren poder migrar hacia Canadá, etcétera. Pues entonces en Canadá también hay altos niveles de ansiedad. Dice que la ansiedad se cuadriplicó como resultado de la pandemia. Además que todos estos países, sobre todo estos países que están que no están en el trópico, sino que están en los extremos de nuestro continente, las estaciones, los cambios de las estaciones, también está comprobado que inciden en la manera como la persona se siente, en su salud mental y en su bienestar en general. ¿No? Recuerden que hay en el centro de nuestro cerebro una glándula que se llama la glándula pineal y esa glándula pineal secreta una hormona. Esa hormona se llama la melatonina y esa melatonina es la que encargada de regular los estados de vigilia y de sueño. Ella funciona dependiendo de la cantidad de luz del sol. Entonces hay mucha luz del sol, la glándula secreta poquita hormona y la persona se siente muy, muy activa. Cuando se empieza a oscurecer, se empieza a acabar la luz solar, entonces se secreta muchísimo más melatonina y la persona empieza a sentirse más adormecida, más cansada, más apesadumbrada, sí, ya nos vamos haciendo como recogiéndonos un poquito. Y esto se nota clarísimo, como les decía, en los continentes que están en los extremos. Entonces, en el verano, cuando usted mira y son las 8 de la noche y todavía está el sol radiante y pleno, pues las personas se sienten muy activas, no importa que sean las 8 de la noche. Mientras que en el invierno, donde el día es muy, muy, muy corto, entonces la persona se siente un poco como entra como en un ostracismo más rápidamente porque el día es muy largo. Perdón, muy corto. La oscuridad es muy larga. Y los estudios que nos demuestran, los estudios nos dicen que cuando estamos en verano, entonces hay un aumento, se incrementan las situaciones como suicidio, como homicidios, como violaciones, como robos, las personas están más activas. Mientras que en el invierno se incrementan los suicidios. Entonces me siento muy, muy solo, me siento muy, muy triste, no encuentro ninguna salida y eso lleva a que termine
en tomando una decisión de acabar con mi vida. Entonces, aquí vemos cómo también en países que nosotros pensaríamos que no, pues allá todo es maravilloso, pues resulta que no. Miren que la ansiedad se cuadriplicó como resultado de la pandemia. En México, refiere que el estrés postraumático clínicamente significativo aparece por lo menos en 1/3 de la población. Estrés postraumático, imagínense ustedes pospandemia. En Estados Unidos también las tasas de ansiedad y depresión tienen 37 y 30% de incremento. Los trabajadores de la salud pública en Estados Unidos informan de al menos una condición de salud en las 2 semanas anteriores, o sea, cuando se aplicó la prueba, ¿usted cómo ha estado en las últimas 2 semanas? Entonces nos dice aquí que el 53% dice, sí, he tenido alguna afectación, he tenido migraña, he tenido estrés, he tenido gastritis, he tenido una cantidad de situaciones. Y si vamos a ver, todas ellas son producidas por un manejo inadecuado de las emociones, de la parte afectiva y de su relacionamiento social, o sea, su salud mental. Las líneas de ayuda, los informes judiciales, todos estos indicaron también lo que les mencionaba hace un momento, el aumento de los casos de denuncia de violencia doméstica, violencia a maltrato infantil, violencia hacia las parejas, contra las mujeres. Todo esto se triplicó mundialmente antes de pandemia. Las personas que sufrieron COVID, entonces pues tienen algún trastorno mental o neurológico en 1/3 también de estas personas lo han reportado. Hubo una recaída y exacerbación de los síntomas de la salud mental preexistente, lo que les contaba el caso de este señor del trastorno obsesivo compulsivo, y nos dice que en el 2020 el 27% de los adolescentes y jóvenes encuestados en América Latina y el Caribe declararon sentir ansiedad. Imagínense, el 27% de los jóvenes con ansiedad, el 15% de los jóvenes con depresión, el 52% de los jóvenes afirmó haber experimentado un estrés importante y el 47% tuvo episodios de ansiedad y ataques de pánico durante todo este tiempo de encierro de la pandemia. Entonces, con esto vemos que el panorama, no sé si alguien había levantado la mano, me parece que no. Entonces, el panorama es bastante complicado. No quiero usar la palabra desalentador porque para eso estamos nosotros, para conocer cómo es que podemos contribuir, cómo podemos poner ese granito de arena en que las personas aprendan a manejar sus vidas, aprendan a relacionarse, aprendan a sobrellevar las situaciones que de pronto no esperábamos que ocurrieran, pero que van ocurriendo. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un ser humano? Que esta persona tenga la capacidad de hacer un ajuste en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con un trastorno mental, lo primero que tenemos que hacer es todo el ejercicio de evaluación. Si yo no he hecho una correcta evaluación y si yo no he preguntado todo lo que tengo que preguntar, pues muy posiblemente puedo o diagnosticar un trastorno que no era, o empiezo a trabajar con mi consultante o con mi paciente, con la denominación que usted le dé. Empiezo a trabajar con este consultante y resulta que más adelante me doy cuenta que, ay, es que no, yo no le había preguntado tal cosa o él no me la había dicho, de pronto porque por pena, porque, doctora, yo no le puedo contar eso. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de mis consultantes, bueno, cuénteme, ¿usted escucha voces? Y entonces hay algunas personas que me dicen, no, doctora, yo no estoy loco. ¿Cómo así que yo escucho? No, doctora, yo no escucho voces. Entonces, bueno, no importa, lo tenía que preguntar. Porque pues eso es parte del examen mental y de todo lo que yo estoy mirando acá en este ajuste psicológico. Y de pronto otro consultante me dice, pues usted va a pensar que yo estoy loco, pero pues yo es que yo eso no se lo he dicho a nadie, pero sí, yo escucho voces. Y entonces yo le tengo que preguntar, ¿y esas voces usted las escucha adentro de su cabeza o afuera de su cabeza? Porque es que las voces adentro de nuestra cabeza, pues casi que las tenemos todos. Cuando hacemos nuestros soliloquios, cuando hablamos con nosotros mismos, cuando recordamos que, fulano me dijo tal cosa, fulana me hizo tal comentario. Esas voces son normales, sí, normales.
Pero cuando me dicen, sí, yo escucho voces afuera, ¿sí? Es que hay alguien que me hable, yo lo escucho, que me hable, que me dice clarito que yo tengo tal misión. Ah, bueno, entonces ahí ya estamos haciendo todo nuestro ejercicio evaluativo. Entonces, importantísimo, importantísimo, cuando empezamos todo este abordaje, hacer una adecuada evaluación. A veces vemos síntomas y si ustedes revisan el CIE-10 o el DCM, o bueno, el CIE o el DCM, lo que vemos en esos síntomas es que cambian, puede cambiar de un trastorno a otro dependiendo de la edad, del tiempo, ¿sí? Entonces, usted me dice que está muy triste. ¿Hace cuánto estaba triste? Entonces hay unas personas que me pueden decir, toda la vida. Yo tengo una consultante que me decía, es que yo no me acuerdo nunca de haber sonreído. Entonces, pues ahí ya no es una depresión. Ah, yo ya estoy hablando de una distimia. O sea, lleva más de 2 años de pronto con esa tristeza. Un consultante con el que tenía hoy precisamente, entonces me decía, es que eh, no he logrado estar tranquilo. Entonces yo le decía, bueno, cuénteme, pensemos en algunas emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que has sentido? Entonces me dijo, tristeza, ansiedad, de pronto tranquilidad, alegría. Le dije, yo enojo, entonces bueno, enojo no, es repulsión, asco, no, yo tampoco. Le dije, bueno, ahora dígame en un 100%, ¿cuánto ha tenido estas emociones en las últimas 2 semanas? Y me decía, tristeza 60%. O sea, ha estado mucho, mucho tiempo triste. Entonces tenemos que preguntar, ¿listo? Eso es parte de nuestra evaluación de lo que llamamos las áreas de ajuste. Yo puedo tener un mal día, o cualquiera de nosotros puede tener un mal día, y puedo decir, hoy no me dieron ganas de levantarme temprano. Ah, estaba muy cansada y de verdad que no quise levantarme temprano. Entonces, como no quise levantarme temprano, pues no me sentí como con ganas de hacer nada y me quedé. Ok, entonces empiezo a preguntar por todas las otras áreas y qué pensamientos ha tenido. Y hace cuánto que no sale con sus amigos, y en la parte laboral o en la parte académica, y en sus vacaciones, y en su familia, y su deseo sexual, y emocionalmente. Cuando hablamos de un trastorno, cuando todas o la mayoría de estas áreas de ajuste se ven afectadas. No, no me dan ganas de levantarme, pero es que no solamente hoy, toda la semana no he tenido ganas de levantarme. Y el deseo sexual, no me dan ganas de tener relaciones sexuales. Emocionalmente, me siento triste, no me dan ganas de abrir las cortinas, siento que no vale la pena ni siquiera hacer las cosas que me gustaban. Es que no puedo ni siquiera poner un pie fuera de mi cama. Laboralmente, no, me tocó llamar al trabajo y decir que yo no iba. Y en la universidad que yo estudiaba de noche, doctora, ¿se acuerdan que yo estaba estudiando de noche? Entonces, no, en la noche tampoco. No me importa perder el semestre, yo ya no vuelvo. ¿Mm? Y si se reúne y con su familia, no, ellos hacen los almuerzos y todo, pero no, es que a mí no me provoca. Ok, entonces hay muchas de estas áreas que están siendo afectadas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar, porque tenemos que conocer cómo está haciendo ese ajuste psicológico de la persona en todas las áreas. ¿Cómo se define ese ajuste psicológico? Como la capacidad de un individuo de adaptarse y enfrentar de manera saludable los desafíos y las demandas que tenemos en la vida diaria, en todas las áreas de ajuste. Y es fundamental entonces que tengamos ese ajuste psicológico para que haya un bienestar emocional y un bienestar mental en todas las personas. Entonces, como les decía, ¿podemos tener un mal día? Sí, podemos tener un mal día, pero pues yo de pronto lloro amargamente por todo lo que me pasó en este mal día, pero digo, bueno, no, pues nada, mañana tenemos que seguir y espero que mañana me vaya mejor y mañana voy a salir con toda la mejor actitud, etcétera. ¿Listo? Para Millón, el ajuste psicológico implica ajuste en estos 4 aspectos: en la capacidad de funcionar de manera autónoma y competente, en la adaptación de forma eficaz y eficiente al propio entorno social, a esa sensación subjetiva de satisfacción, y en la capacidad para desarrollar y mejorar sus propias potencialidades. Si yo logro tener todas estas capacidades, pues digo que tengo un ajuste psicológico. No queremos decir nunca que la vida tiene que ser absolutamente perfecta. Y bueno, entonces les estaba mencionando que después de la pandemia, entonces tuvimos un incremento
de estas, especialmente de estos aspectos. Bueno, los que les había mencionado también, pero en los reportes de Colombia, entonces encontramos estas diferencias también o estos impactos en estos trastornos. En los trastornos afectivos y del humor, que como les mencionaba, aquí casi que el principal de ellos es un trastorno de depresión. La depresión puede tener diferentes niveles. Yo puedo tener una depresión leve o ya una depresión moderada o ya una depresión mucho más profunda. Podemos tener una distimia, que era como les mencionaba hace un momento, que es cuando ya llevo más de 2 años. O la persona que nos dice, no, es que yo hace mucho, mucho, mucho tiempo que no me siento feliz, que no siento que valga la pena vivir, que no me siento cómodo en el mundo. ¿Listo? Entonces, estos trastornos afectivos y del humor, tanto los trastornos afectivos del humor como los trastornos de ansiedad, tienen como base las emociones. Todas las emociones son adecuadas, ¿sí? No hay emociones buenas y emociones malas. No, todas las emociones son absolutamente válidas y tenemos que experimentar todas las emociones. Y pues las emociones son eso, emociones. Entonces, si la persona tiene enojo, pues no es que, ay, no, terrible que tenga enojo. No, el enojo a veces sirve. Lo que pasa es que yo tengo que aprender es a regular mi emoción para no reaccionar desde la emoción. Me desborde en la emoción, porque está bien que me llamaron la atención de pronto en el trabajo, y entonces pues yo siento enojo porque me llamaron la atención. Lo que pasa cuando les digo no me voy a desbordar con la emoción es cuando no tengo que ir a decirle a mi jefe, ay, pues renuncio, porque estoy muy enojada, ay, pues renuncio, ya ahí le dejo su puesto tirado. Y después digo, ¡ah! ¿Qué hice? Dios, la embarré. ¿Cómo hago ahora para ir otra vez a decirle que no, que mentiras, que no renuncio? Entonces, no es desbordarnos de la emoción. Y tenemos que aprender en eso. Hoy en día se ha hablado muchísimo y ustedes seguramente conocen el tema de la famosa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es eso, es primero reconozca sus emociones, o sea, reconozca qué pasa en su cuerpo y cuándo es que usted está enojado, cuándo es que usted está triste, cuándo es que usted está preocupado, cuándo es que usted está desinteresado. O sea, todas las emociones deben ser reconocidas, debemos saber qué es lo que pasa conmigo con cada emoción, pero a veces nosotros nos levantamos y sobre todo los adultos nos levantamos y decimos, hoy amanecí como, no sé, hoy amanecí como aburrido, como cansado, como estresado, como que, no sé, De efectivamente verdad. no sabe, no tiene ni idea cómo es que usted Sos español. bueno, no sé si ya, ok, nos ayudan con el micrófono que está. Buenas tardes, por favor, Iris, Elena, si nos ayuda con el micrófono, gracias. Entonces les decía que tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones y además de reconocerlas, aprender a regular esas emociones. Hay un fenómeno que se llama, bueno, pues, ¿quién regula las emociones o qué parte del cerebro, en qué parte del cerebro se regulan nuestras emociones? En el centro del cerebro hay una parte que se llama el sistema límbico. Ese sistema límbico está formado por varias estructuras, por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios basales y la amígdala. Esa amígdala es importantísima porque ella es la que se desborda cuando nosotros tenemos una emoción, ¿no? Y entonces ella es la que le dice, renuncie, ¿sí? O ella es la que cuando usted está súper feliz con su pareja y emocionadísimo le dice, propóngale matrimonio. Y usted va y propone matrimonio y después dice, ay, ¿qué hice? Entonces esa es la amígdala. La amígdala, ¿qué hace cuando ella está muy, muy emocionada? Hace algo que se llama en el cerebro un secuestro por la amígdala. O sea, ella secuestra el cerebro, no lo deja pensar. Ella queda ya de dueña y señora. Ella es la que manda. Entonces tenemos que aprender a regular esa amígdala para que se puedan activar nuestros lóbulos frontales de la corteza, que con estos lóbulos frontales es con los que nosotros hacemos todas las funciones ejecutivas. Tomamos decisiones, resolvemos conflictos, negociamos, razonamos, etcétera. ¿Listo? Entonces, les decía que desde la inteligencia emocional, pues nosotros, o sea, si desarrollamos esa inteligencia emocional, pues maravilloso porque muy seguramente vamos a poder evitar o disminuir o regular estos trastornos.
porque los trastornos afectivos y del humor están hablando de qué emoción, están hablando de la tristeza y de la alegría. No manejamos tristeza, no manejamos alegría y entonces cuando ya se desbordan, pues tenemos depresión, distimia, ciclotimia y trastorno bipolar. Trastorno bipolar que es estar entre esos dos picos, entre la manía, que es una alegría exagerada, 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 desbordada, o sea, la persona está en un optimismo ya fantasioso y después llega a un cuadro de depresión, tristeza. Se sume en un dolor, en una preocupación, en una tristeza profunda. Entonces, ese es el bipolar. Como les decía, la base, ¿cuál es? La base es desde la tristeza y alegría. Y en los trastornos de ansiedad tenemos como base el miedo. Entonces, ¿el miedo es sano? Sí, claro, el miedo es sano. O sea, si yo salgo a la calle y veo que viene un toro a toda velocidad, pues es normal que yo sienta miedo. O sea, miren qué sano. O sea, me va a decir, el miedo me va a decir, salga corriendo o escóndase o bueno, haga algo. Está bien el miedo. Cuando el miedo empieza a presentarse de manera exagerada frente a un estímulo, frente a una situación o frente a un evento que no necesariamente, que no realmente implica ese peligro, pues ahí es cuando nosotros entonces empezamos a ver que ya puede haber un trastorno. Porque es que si yo me encuentro con un gusano y ante el gusano yo empiezo a hiperventilar y me da taquicardia y entonces pierdo el sentido porque pues ya no podía ni respirar bien o pierdo el control de esfínteres o lloro desesperadamente o empiezo a gritar y me descontrolo por el gusano, pues ahí ya ese miedo nos desbordó. Entonces ahí empezamos a hablar de los trastornos de ansiedad. ¿Listo? Con esos trastornos de ansiedad, pues tenemos también varios trastornos de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, tengo miedo a muchas cosas, un trastorno de ansiedad específica, que es lo que nosotros conocemos como las fobias. Hay alrededor de 500 fobias diferentes. O sea, yo hace poco estuve, bueno, no tampoco, hace algunos meses estuve leyendo acerca de las fobias les descubrí a eso, que hay alrededor de 500 fobias diferentes y hay unas fobias que uno dice, ay, no puedo creer que exista fobia para esto. Hay fobia a los puntos, fobia a, bueno, las comunes que son a la sangre, al agua, es así, pero pues fobia a los puntos, fobia a los payasos, fobia a las mujeres bonitas, fobia a las arrugas. Bueno, hay por pura curiosidad, vayan y chismoseen y se van a encontrar de la cantidad de trastornos de ansiedad específica. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad? Que la persona tiene unos pensamientos que lo preocupan, lo preocupan, lo preocupan, ¿sí? Entonces, ¿será que si deje cerrada la llave del gas? ¿Será que me voy a contaminar y me voy a morir? ¿Será que tengo que estar contando todo? Bueno, el pensamiento que haya, los pensamientos son las obsesiones. ¿Y qué hace la persona? Tiene unos conductos para poder calmar esa ansiedad. Entonces, antes de salirse de la casa, va y cierra, va y mira 15 veces a ver si la llave del gas está cerrada. Y no queda tranquila hasta que no la revise 15 veces. Pero ya le calmó la ansiedad. Entonces, ese es un trastorno obsesivo compulsivo, pero por ansiedad. ¿Por qué? Porque la preocupación, la ansiedad está allí presente y se calma con la compulsión, con la conducta, ¿sí? O me baño 5 veces las manos, o como allá está el punto de la persona que se baña las manos con un jabón y lo bota enseguida. Lo tiene que botar porque es que ese jabón ya quedó contaminado, ya no me sirve para volver a bañar las manos. Entonces coge otro jabón y se baña las manos. ¿Listo? Entonces ese es un trastorno, son trastornos de los TOC, los trastornos compulsivos, de obsesivos compulsivos. Tenemos también aquí dentro de los trastornos de ansiedad el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés agudo. Entonces, todos ellos, la base es el miedo, pero es un miedo que no manejamos, es un miedo que desbordó al sujeto. Y tristemente, los trastornos de la conducta alimentaria, que como les decía al inicio, pues se han visto alimentados por las redes sociales, porque nos están mostrando unos prototipos de belleza en los que muchas veces no encajamos.
yo tengo una consultante que tiene un trastorno de un TCA de anorexia. Bueno, tiene unas comorbilidades, tiene también un TOC, pero tiene el trastorno de base es la anorexia. Y entonces su idea es que las mujeres, para que sean unas mujeres lindas, tienen que ser delgadas, muy, muy, muy delgadas. Entonces, dentro de las tareas que yo le ponía, le decía, bueno, quiero que, se supone que en los reinados de belleza están las mujeres más lindas. Sí, sí, claro, María Cristina, ok. Entonces, quiero que mire las mujeres, las mujeres que han sido señorita Colombia en los últimos 50 años. Y empieza a mirar, y esta, uy, no, pero esta fue señorita Colombia. Los criterios de belleza no son siempre iguales. Y los criterios de belleza que para una persona puede ser alguien muy bello, puede no ser alguien tan bello para otra persona. ¿Listo? Entonces empezamos a trabajar con ellos en eso. Obviamente encontrar cuál es esa causa que lleva a tener un trastorno de la conducta alimentaria. De que siente que tiene que guardarse, que tiene que protegerse. Todo esto lo entendemos desde una mirada biopsicosociocultural, es decir, tenemos que mirar la parte biológica, la parte psicológica, la parte social e indudablemente la parte cultural. Y después de que hicimos una evaluación y pudimos determinar que esta persona tiene un diagnóstico X, pues empezamos a hacer, nuestro objetivo sería ya empezar a hacer un proceso de intervención. Y entonces para la intervención, pues hay diferentes enfoques en la psicología dependiendo de las escuelas psicológicas. Y pues hay unos que son muy funcionales en unos trastornos y otros que son tal vez más funcionales o más prácticos para otro tipo de trastornos. Entonces, con esto, además de tener esta mirada rápida, la U de Cataluña quiere compartir con ustedes un diplomado que está trabajando, que es el Diplomado en Evaluación en Salud Mental, Diagnóstico e Intervención. ¿Y qué tenemos en el diplomado? Tenemos primero una mirada acerca de lo que es la psicopatología y luego conocer cada uno de los trastornos de los grupos que les estaba mencionando y otros dos que ya se los voy a mencionar. Entonces, todos los trastornos afectivos y del humor con el paso a paso que les comentaba. O sea, ¿cómo hago la evaluación? ¿Qué me diferencia un trastorno ciclotímico de un trastorno bipolar 1? O sea, ¿cómo hago para saber qué es uno o qué es el otro? Porque dependiendo del diagnóstico es que yo debo empezar a planear mi ejercicio interventivo. Entonces hacemos evaluación, bajo qué criterios. Esa evaluación nos permite tener un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Es esto, por esto, esto y esto, y no aquello, porque no tiene aquello. ¿Listo? Y luego miramos la intervención. Como les decía, la intervención desde los diferentes enfoques. Entonces, si yo tengo un trastorno de ansiedad y de pronto encuentro que es que ese trastorno de ansiedad tiene unas raíces muy, 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 muy guardadas allá. ¿Se acuerdan la consultante que yo les decía que me decía que ya no sonreía? Entonces, con ella encontramos, ya tiene unas heridas pues de su infancia, que hoy en día ustedes escuchan mucho hablar de las heridas de la infancia. Y entonces ella siempre ha estado con una idea de que tiene que hacer siempre las cosas muy bien para que las personas no la rechacen. Y venía desde pequeñita, porque ella organizaba la casa y la mamá siempre encontraba algo sobre lo cual mostrarle que no le había quedado bien. Pero es que aquí en esta esquina extrema quedó un poquito de polvo. Y aquí en otra parte quedó tal cosa. Entonces ella siempre está esforzándose, esforzándose, esforzándose. Entonces, pues obviamente tenemos que empezar a trabajar en la situación actual, pero después vamos a mirar qué pasó en esa infancia. Y entonces ahí podríamos decir la intervención desde el enfoque humanista, pues es muy funcional, porque el enfoque humanista me va a ayudar a sanar ese niño herido, me va a ayudar a cerrar esas gestales o esas gestales que han quedado abiertas.
Pero si yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene un cuadro depresivo, pues el enfoque comportamental, cognitivo, conductual me va a ayudar también mucho porque yo necesito activarlo, porque yo necesito que él haga un cuadro y que se levante, que se obligue a levantar. Es que no quiero, no, yo no le estoy diciendo que se levante si quiere, no, es que debe levantarse, debe cumplir con estas tareas. Entonces se hace ese registro, ese autorregistro de sus conductas y se va obligando a que haya un índice de consistencia, pues empezamos a trabajar sobre esa mirada de la depresión, por ejemplo. Entonces vamos a tener diferentes enfoques e indudablemente en muchos de estos aspectos también vamos a tener que buscar un apoyo medicamentoso. Nos apoyamos en psiquiatría para un apoyo farmacológico, porque es que si yo tengo a la persona en el cuadro depresivo más profundo, pues si no me la regulan, pues yo me puedo ahí desbaratar tratando de hacer una intervención que seguramente no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, bueno, eso de la. Entonces, en el módulo 2 mandamos todos los trastornos afectivos y del humor. En el módulo 3 hablamos de los trastornos de ansiedad. En el módulo 4, los trastornos de la conducta alimentaria, que son los atracones de comida, que antes los atracones de comida en el DCM no estaban considerados como un diagnóstico propio, pero hoy en día sí. Entonces, bueno, tenemos los atracones de comida o tenemos la ansiedad no, la anorexia, la bulimia. Bueno, no está dentro del DCM, pero es otro trastorno que se está presentando hoy en día, que es la vigorexia, que es la persona entonces, que quiere estar así, súper musculosa. Entonces, ese también es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Listo? Y luego, miren, estos otros dos, de los otros dos módulos que no los habíamos mencionado, que son los trastornos del espectro esquizofrénico y psicótico, que aquí ya la persona tiene como una desconexión con la realidad. O sea, es la persona que tiene de pronto alucinaciones, es la persona que tiene delirios, es la persona que en una esquizofrenia frénica o desorganizada no se baña, puede salir desnuda, no tiene ningún cuadro de comportamiento social, etcétera. ¿Listo? Y los trastornos psicóticos. Y por último, vemos los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son muy interesantes porque es que es una característica de personalidad del individuo. Entonces, por ejemplo, el histriónico. Entonces el histriónico busca llamar la atención y él siempre se viste de colores súper llamativos y en todas las fotos él posa y la familia nos dice, no, pero es que él siempre ha sido así. Entonces, por eso a veces no son considerados como esas patologías, porque es que él siempre ha sido así, ¿sí? O el que tiene un trastorno de personalidad evitativo. Entonces, no, pero es que él siempre ha sido así. Es que él nunca le gusta las reuniones sociales, es que él casi no habla, él ha sido así tímido desde chiquito, pero resulta que no es una simple timidez, sino que hay un trastorno de personalidad. Entonces, bueno, aquí con los trastornos de personalidad pasa algo muy curioso y es que ellos se dividen tienen unas categorías que se llaman los clúster, clúster A, clúster B y clúster C. El psiquiatra medica con el clúster. Entonces él nos dice, entonces, a todos los del clúster A, la medicación es tal. Quienes van a hacer un ejercicio de intervención, pues tienen que determinar, este es un trastorno histriónico o este es un trastorno narcisista o este es un trastorno, porque aunque todos estén en el mismo clúster, pues las características para intervenir son diferentes. Entonces también todo eso lo vamos a mirar en nuestro diploma. ¿Listo? Entonces, a ver si hay preguntas. Los escucho. O comentarios. A ver, ya miro aquí. Ana Milena, bueno. La pregunta, la grabación del webinar. Bueno, ya Carolina les dirán aquí. Gracias. En la actualidad, ¿valdría la pena aplicar la evaluación en salud mental en los procesos de selección? Sería interesantísimo, Enrique. De hecho, yo tuve un caso, pues no me ocurrió a mí, pero fue de una estudiante mía en una de las especializaciones y entonces ella me decía, profe, yo en una entrevista puedo determinar si una persona tiene un trastorno bipolar. Bueno, en ese momento se llama trastorno afectivo bipolar. Entonces, es el mismo que conocíamos antes como maníaco depresivo.
Y entonces yo le decía, pues es que una entrevista en un proceso de selección nos toma tan poquito tiempo. En la entrevista de profundización nos tomaremos tal vez 30 minutos, 35 minutos. Y si la persona está, cuando llega a la entrevista, no está ni en el estado de hipomanía o de manía o de depresión, sino que está ahí medio controladito, pues no lo podríamos detectar. Si ya me llega en el, estado, en el episodio depresivo o si ya llega en el episodio maníaco, que habla súper rápido y que cambia del tema y que nos habla, pues yo puedo decir, uy, pues esto como que está un poquito complicado, ¿sí? Pero sí sería necesario, porque entonces lo que le pasó a esta estudiante mía fue cuando yo le dije, sería muy difícil, a través de la entrevista solamente sería muy difícil, pero ¿qué tenemos? Tenemos pruebas psicológicas que sí nos van a ayudar a determinar si existen esos trastornos. Entonces, pues obviamente ella me decía, pues no, yo no apliqué esa prueba y pues contrataron a la señora y a poco tiempo la señora se incapacitó porque pues ya tenía su cuadro pues patológico o psicopatológico y pues el jefe ya me decía, el gerente me decía, pero usted ¿cómo no se dio cuenta? Pues es que en la entrevista, solamente en la entrevista era muy difícil darnos cuenta, pero sí sería interesante. Entonces, Enrique, ahí tenemos las pruebas. Las pruebas psicológicas pueden ser un gran aliado en ese momento. ¿Listo? Las pruebas psicológicas que sean especialmente pruebas de tipo cuestionario y que nos evalúen psicopatologías. Bien. A ver, yo sigo leyendo aquí rápidamente. Ya le doy la palabra a las dos personas que tienen su manito levantada. Nos pueden facilitar material bibliográfico del manejo de pacientes con trastorno alimentario. Con mucho gusto, bueno, MR. Yo le comparto a Milena y pues quienes estén interesados pueden consultarlo allí, porque hoy en día es bastante complejo. Bueno, el diploma, los costos del diplomado yo creo que se los indican ahorita, porque yo no tengo esa información. Me alegra saludarla, John. ¡Ay! Joana, qué rico, y acá veo también a Joana Triana, me da muchísima alegría ver a personas que ya han estado conmigo en otros espacios académicos, entonces qué rico. Sí, Joana Sánchez, aquí voy a estar en este diplomado. Bueno, esta es la diferencia entre personalidad introvertida con un trastorno de personalidad. Bueno, lo que pasa es que un trastorno de personalidad, Carolina, nosotros, bueno, solamente tienen unos criterios particulares, solamente lo podemos diagnosticar a partir de los 18 años. Después de los 18 años, yo digo, sí, hay un trastorno de personalidad. Y tiene una serie de criterios. Entonces, sobre todo en el trastorno de personalidad, es que, está Rocío también, es que la persona no le interesa, porque es que el introvertido sí puede querer relacionarse, pero pues le da pena, no sabe cómo, mientras que si hay un trastorno de personalidad evitativo, pues es que a él no le interesa relacionarse. Esa es como la característica principal, pero pues hay una serie de criterios que nos permiten confirmar el diagnóstico. Ay, Ángela Oviedo también. No, qué maravilla. Joana, señora Joana Triana. Mi profe. Hola, Joana. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Me alegra mucho encontrarte acá, profe. Muchas gracias, para mí también es un La gusto. pregunta ya me la respondieron, pero era si tú ibas a estar al frente del diplomado. Sí, señora. Me interesa muchísimo y bueno, ya sabiendo que tú estás ahí, mucho más. Me encanta verte. Linda, gracias. Igualmente, igualmente. Un Un gusto. abracito, mi profe. Gracias, igual. Listo. ¿Y Carlos? Señor Carlos Melchor. Carlos tiene su mano levantada y la acaba de bajar. Ay, disculpe. Estaba hablando, pero tenía el micrófono silenciado. No, Carlos, cuénteme. Gracias. Me perdí un poquito en la información, pero quiero preguntar si van a tener como alguna perspectiva psicoanalítica en este diplomado. Sí, señor. También. Dentro de los enfoques manejamos los 4 enfoques. Entonces, depende del trastorno, hay unas técnicas que son más funcionales que otras, ¿sí? Entonces, en los trastornos, bueno, pues en algunos trastornos, la mirada psicoanalítica y psicodinámica, también desde Jung, la tenemos en algunos, en otros está el humanismo, en otros está el sistémico, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, tener una mirada sistémica es fundamental, porque los estudios nos demuestran también que la figura materna incide mucho en que se desarrolle el trastorno.
Entonces teníamos que mirar toda esa mirada familiar, sistémico y comportamental, cognitivo-conductual. Entonces los 4 enfoques van a estar además del modelo médico. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Laura, señora. Ay, buenas tardes, profe, discúlpame. Tranquila. Ah, no era pregunta. Se le levantó la manito. Ok. Hola, Sandra Patricia, muy buenas noches. Diana, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, por su intervención. Ha sido de gran aporte para todos los participantes. Para quienes estén interesados en nuestro diplomado, pues inicialmente dejamos el enlace de WhatsApp donde nos pueden escribir y con mucho gusto le estaríamos compartiendo, por supuesto, el tema de los costos. Hay beneficios especiales por haber participado en el webinar. La universidad maneja financiación directa, entonces esperamos que lo puedan realizar, lo pueden ir pagando pues a medida que va transcurriendo el diplomado sin que tengan que pagar intereses y estamos a punto de iniciar, entonces estaremos muy atentos a las personas que deseen realizarlo. Le agradezco mucho, profe, su tiempo y esperamos entonces que poder volvernos a ver en el siguiente diplomado. Claro que sí. Bueno, acá veo que José Ricardo desde Perú. Me encanta. Este diplomado tiene la ventaja de que hemos tenido participantes de diferentes partes de Iberoamérica, incluso bueno, de América y de Iberoamérica, porque hemos tenido personas de Italia, de España, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica. Entonces, es una mirada súper interesante también desde ese punto de vista. Entonces, bienvenidos todos desde diferentes países también para que nos acompañen. Bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. MC y gestión tiene levantada su mano. Muchas gracias. ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por su asistencia. Infinitas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.